A mí me encantaría ser igual de optimista que los influencers que ha contratado el gobierno, entre ellos muchos periodistas, que nos dicen que solo hay que arrimar el hombro y que ser optimistas y ya está, ¿no? Y ahí, al mal tiempo, buena cara, hay una serie de cosas más, de frases de autoayuda que sirven para el post en Instagram, pero no basta con eso, ¿no? Y la verdad es que ya esto se está volviendo cada vez más insoportable, cada vez más intolerable y acompañado de una serie de cosas que lo que demuestran es la falta de empatía y por supuesto la absoluta desconexión, no solamente eléctrica, sino la desconexión que existe entre lo que siente y cree la gente, el pueblo, y lo que hace el gobierno, ¿no? Y por supuesto vamos a comentar eso en este espacio más adelante. Primero, el saludo y el abrazo para todas y todos ustedes. Gracias por estar ya conectados con Punto Noticias Primera Emisión y a través de todas las plataformas y los sistemas mediante los cuales llegamos hasta sus hogares o les acompañamos en su vehículo o en el transporte público a través de los dispositivos móviles que nos siguen. Les invitamos a todos quienes nos escuchan a través de FM 95.3 y 94.5, quienes nos siguen a través de las redes sociales y de la transmisión en nuestros canales digitales YouTube, Facebook, Twitter, en mi caso personal la cuenta de TikTok. Muchas gracias por la sintonía. A que respondan la pregunta que está planteada para la jornada de hoy en los portales de Facebook y de YouTube. Si con el anuncio de los nuevos cortes de energía por más de 11-12 horas usted se siente preocupado, decepcionado, enojado, esperanzado. Por favor, su opinión para nosotros siempre es importante. Con el anuncio de los nuevos cortes de energía por más de 12 horas, usted se siente preocupado, decepcionado, enojado, esperanzado. ¿Qué pondremos? Yo voy a poner esperanzado porque si bien no me han pagado, a mí no me paga pauta el gobierno, pero me dejé arrastrar por la corriente de los influencers que nos dicen que hay que arrimar el hombro y estar optimistas, ¿no? Hay que tener cuidado con dislocarse el hombro de lo pesado que está este asunto, pero vamos a arrimar el hombro, ¿ya? Entonces voy a poner que estoy esperanzado. Ustedes pongan preocupado, enojado, decepcionado, lo que ustedes quieran. Por acá Edison nos dice asqueado. Sí, bueno, ya la falta de empatía, les decía yo, es impresionante. El saludo para todas y todos ustedes. Gracias por seguirnos. Rosa Moreira está en Costa Rica, en sintonía de Radio Pichincha. Nila Murillo en Nueva York. Muchas gracias. Miguel Hiela nos envía saludos desde Roma, Italia. Le mandamos un fuerte abrazo a Miguel hasta allá. Yoli desde Ibarra. Orlando Mendoza desde Manabí. Muchas gracias. Wilson Saldaña desde Cuenca. Buenos días, un fuerte abrazo. Julio Torres, como cada mañana desde Sangolquí, también siguiéndonos. Gracias, buenos días. Jenny Quiñones, un enorme abrazo hasta Guayaquil para usted. Marcos González desde Noruega. Saludos. Doris Realpe desde Barcelona, gracias. Nelson Rivera desde Manta, en Manabí, un fuerte abrazo. J.A. Calderón desde Ambato nos envía saludos. Max Varas desde Babahoyo. Gracias y buenos días también. Doña Miriam Urresta, gracias también por sumarse a arrimar el hombro, doña Miriam. Buenos días a todas y todos. Desde México también nos envían saludos. Lenin Erazo desde Cumbayá. Juan Polo Pazmiño desde Ibarra. Gracias, muy gentiles a todos. Y no se olviden de poner los likes, ¿no? Yo les estoy mandando saludos y a cambio ustedes tienen que poner likes. Ya estamos como por 3.500 visualizaciones y no alcanzamos ni siquiera los 1.000 likes. Entonces, mientras no lleguemos a los 1.000 likes, yo sigo en el segmento de los saludos. Juan Carlos Andrade desde Canadá, Vancouver, un fuerte abrazo. Muy gentil. A César Batallas le mandamos saludos hasta Guaranda, en la provincia de Bolívar. Gracias por esa sintonía. A Eugenia Espinosa desde Guayaquil, que nos escribe también, le mandamos un fuerte abrazo. No se olvide, Eugenia, de poner el like. Ya llegamos a los 1.000, listo.
hasta terminar el comentario, que seguramente superaremos de largo las 4.000 visualizaciones, hay que también superar los 2.500 likes, ¿no? Así que muchísimas gracias también a ustedes por esa fidelidad y por ese acompañamiento de cada mañana, muy gentiles. El presidente, ustedes saben, está desde el 20 de septiembre de viaje en los Estados Unidos y entiendo que también en Canadá. Mientras el presidente está de viaje, la situación en el país con respecto a lo relacionado estrictamente con la electricidad no tiene todavía una salida, y más bien lo que ha pasado es lo que muchos especialistas y gente entendedora de la materia, conocedora de la materia, gente que hemos entrevistado acá, si me pongo a mencionar uno por uno, capaz me olvido de alguno de ellos y no quiero ser descortés ni malagradecido tampoco por la gentileza que tienen siempre de atender a nuestras invitaciones y nuestras llamadas. Pero todos y cada uno de los especialistas en los temas de eléctricos y de energía que han pasado por estos micrófonos y estas cámaras, y ustedes serán testigos de aquello, venían alertando de que la crisis se iba a complicar, de que la crisis energética en el país se iba a agravar. Y de hecho eso ha pasado en las últimas horas, por efecto, sí, digamos, de la falta de lluvias, de la falta de agua, de que las represas no tienen el caudal necesario como para que puedan operar y demás. Pero frente a eso, digamos, lo que muchos nos preguntamos y le cuestionamos al gobierno es, bueno, ¿qué hicieron para, sabiendo que además este tema del estiaje y de la sequía lo venían advirtiendo y lo venían alertando desde hace rato? Y yo no me como el cuento de la última declaración que le he escuchado a Novoa, diciendo de que ellos tenían previsto planificar, porque sabían que iba a haber un estiaje, pero que no se iba a convertir en el peor estiaje de los últimos 61 años, que es además del relato que han venido repitiendo reiteradamente durante estos días. No, sí sabían, y sabían desde el gobierno de Lasso, de que la situación se iba a complicar y que iba a haber una etapa y una época bastante seca durante este 2024. Lo sabían desde el gobierno de Lasso. Uno entendería que este gobierno que llegó en noviembre del 2023 también estaba al tanto de lo que sucedía y de lo que iba a suceder. Además, con temas tan técnicos como son estos, lo que uno hubiera esperado por parte de un gobierno responsable es que se tome todo tipo de previsiones, ¿no? Es decir, que si se iba a contratar las dichosas barcazas, esos contratos se los haga con tiempo y no al apuro, y no entre gallos y medianoche, y no con todas las dudas además que han generado los mismos, y que ahora por lo menos al país le digan la verdad, y le digan la verdad a todo nivel, no únicamente con respecto de si va a haber o no apagones. De hecho, creo que hay que comentar y deberíamos de empezar también por ahí, por lo último, ¿no?, que fue esta comunicación emitida casi a la medianoche de ayer con respecto de si va a haber o no apagones, y finalmente díganle la verdad si es que va a haber o no, porque la gente planifica su jornada de acuerdo a las condiciones que tiene para desarrollar sus actividades. Entonces, si les dicen que les van a cortar la energía a las 5, a las 6 o a las 7, bueno, si está eso en un documento y la gente ya empezó a planificar para aquello, madrugó una hora antes, qué sé yo, para poder cocinar, si tienen cocina de inducción eléctrica y para dar el desayuno a los niños, madrugó todavía más de lo habitual y bueno, pues córtenle la energía a la hora que le dijeron que le iban a cortar, pero es que ni siquiera en eso están cumpliendo. Entonces, parecería una broma, un chiste lo que les acabo de decir, pero la verdad es esa, ¿no? Vengo escuchando algunas radios y algunos colegas que justamente alertaban eso, y estaba viendo también en las redes sociales precisamente aquello, de que en ciertos sectores se ha anunciado que iba a haber cortes a determinadas horas, y bueno, no hubo los cortes. Ayer, a las... déjenme ver exactamente la hora. A las 23 horas con 10 minutos. La cuenta del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador
publicó un comunicado. Ante la radicalización de los cambios climáticos en los últimos días, es necesario redistribuir la suspensión del servicio eléctrico que estaba prevista para los próximos días. Los cortes iban a empezar desde hoy, de 22 a 6 horas, de ser el horario que habían establecido para aplicar los racionamientos a partir de este lunes 23 de septiembre del 2024. Y colocan y publican un link, ¿no?, acompañado de un comunicado. Ecuador y el mundo están atravesando una crisis hidrológica, enfrentando la peor sequía de las últimas 6 décadas. Ante la radicalización de los cambios climáticos en los últimos días, es necesario redistribuir la suspensión del servicio eléctrico que estaba prevista para los próximos días de 22 a 6 horas. Los nuevos horarios se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Energía y Minas en el siguiente enlace, y ahí han publicado el link del ministerio para que los ciudadanos puedan ver los horarios de los cortes de energía programados para estos días. Lo que ha sorprendido y mucho, ingratamente para la gran mayoría de ciudadanos, los que sí estamos como hace mucho ya molestos o indignados, no sé si seremos la mayoría, porque evidentemente hay un enorme sector de ciudadanos en este país que apoyan y que creen fiel y ciegamente en el gobierno del señor Noboa y en el señor Noboa. Pero vemos otros que ya hace mucho rato que estamos como un poquito hartos de, sobre todo, esta forma tan cínica de permanentemente mentirnos, ¿no? De decirnos que todo está bien, que todo marcha bien, que han hecho tantas cosas y han gestionado tantas cosas para solucionar los problemas, y finalmente los problemas no es que se solucionen. Y yo les decía hace un momento, a propósito de esto, que a mí este asunto de las mentiras y los famosos relatos ya me tienen un poquito como cansado, porque además me da la impresión de que están casi convencidos de que los ecuatorianos somos una manada de tontos, que tenemos que creernos todo lo que nos dicen. Entonces el presidente, hasta la última declaración que le he escuchado hoy, mientras venía de camino a la radio, en un medio colega, que pasaban un corte de las declaraciones del señor Noboa, que decía que este gobierno, en apenas 9 meses, 10 ya, hoy cumple 10 meses en el poder Daniel Noboa, justo hoy 23 de septiembre, es el gobierno que más megavatios ha incorporado al sistema eléctrico, ¿no? Incluso comparándose con el gobierno de la Revolución Ciudadana, que él decía en sus declaraciones que el gobierno de Correa en los 10 años de gestión incorporó algo así como en promedio 320 megavatios por año. O sea, no creo que hay que olvidarse de que en el gobierno de Correa se puso a operar Coca-Cola Sinclair, que le dio al sistema de electricidad del país no menos de 1.600 o 1.700 megavatios, ¿no? Pero bueno, eso es pasado, hablemos del presente. Noboa dice que ha incorporado 400, más que Lasso, más que Moreno en el primer año de funciones. Ustedes escucharon el otro día a uno de los especialistas con los que hemos conversado acá decir que de los 400 megavatios a los que se refiere tanto el presidente Noboa como el ministro Arturo Félix en sus entrevistas de la semana anterior, apenas 100 que corresponden a la utilización y al contrato de la barcaza son los que están contratados y actualmente operando y funcionando en el sistema eléctrico del país. 100 de 400. Los otros 300 estarían o en proceso de contratación o en veremos. Entonces, empezando por ahí, creo que sí hay que decirle al país la verdad. Una cosa es lo que se ha comprometido y otra cosa es lo que se está utilizando, lo que se está ejecutando, que son apenas 100 megavatios que corresponden a la utilización de una de las barcazas. Pero adicionalmente, y yo les decía la semana pasada con respecto de
por ejemplo, la puntualidad o la oportunidad con la que comunica el gobierno. Recordarán ustedes que la semana pasada, mientras revisábamos uno de los boletines que emitió el gobierno nacional, en el último párrafo mencionaba ese boletín del gobierno de que oportunamente comunicarán al país las modificaciones, los cortes, los racionamientos y toda la información que tenga que ver con el tema de cortes de energía, lo iban a comunicar oportunamente. Ustedes acaban de ver que, por ejemplo, la información que les acabo de leer, que corresponde a un comunicado emitido por el Ministerio de Electricidad, recién se publicó a las 23:10, casi a la medianoche. Seguramente muchos, como por ejemplo yo, ayer me eché a dormir muy temprano, cosa bastante rara, pero yo ayer a las 22 horas creo que ya estaba completamente dormido. A las 23:10 ni se diga. A las 2 de la mañana que abrí los ojos un rato, veo eso y le compartí a esa hora, creo, a la Meli, para tenerlo listo hoy. Y sí, a las 2:30 me desperté a despertarle a la Meli. Pero ¿ustedes creen que es oportuno decirle a la gente a las 23 horas de un domingo, te vamos a cortar la luz, ya no a las 22, sino desde las 5, desde las 6 de la mañana? Lo cual, además, como les decía yo hace un momento, modifica por completo la vida de la gente. Pensemos en alguien que reside en uno de estos departamentos modernos, nuevos, o no tan nuevos, ¿no? Cocina a inducción, calentador de agua eléctrico. ¿Cómo haces para bañar a los niños o para que se bañen los chicos antes, o los adultos también, antes de salir a trabajar o ir a la escuela o al colegio, a la universidad? Si te cortan la luz desde las 5, desde las 6 de la mañana, tienes que madrugar más. ¿Cómo haces para prepararles el desayuno si es que no cuentas con una hornilla a gas? O si no tienes una cocina a gas, si tienes solo cocina de inducción. ¿Cómo haces para prepararles el desayuno a los niños? ¿Cómo haces para prepararles el jugo o el batido? ¿Qué sé yo? Una familia. Ahora pensemos también en la cantidad de negocios que viven de, por ejemplo, yo siempre les planteo el ejemplo de la inversión de los helados, una inversión de los helados de $300, $400, pérdida, ¿no? Si es que se terminan diluyendo, desperdiciando todo el producto. Pero pensemos también en los restaurantes pequeños y en los comercios pequeños que, por ejemplo, preparan desayunos en la mañana. ¿Cómo haces para preparar el jugo si no tienes electricidad para utilizar una licuadora? O para preparar batidos, qué sé yo. En fin, modificas por completo la vida de la gente y me parece que el gobierno no está siendo lo suficientemente sensible con respecto de este asunto. Entonces, puede resultar también muy fácil coger y achacarle todo al equipo de comunicación del gobierno. Creo que el equipo de comunicación del gobierno ha demostrado en los últimos días, y no únicamente con respecto al tema de los apagones. Hoy estamos hablando del asunto de los apagones porque es un tema totalmente coyuntural y porque tiene que ver con los anuncios de última hora, de que ya los apagones no van a ser a partir de las 22 horas, sino que van a ser desde las 5 o 6 de la mañana de cada día. Y ustedes pueden entrar a ver en esta página web del ministerio, ahí está empresa por empresa, distribuidor por distribuidor, los horarios, ¿no? En cada una tienen un PDF. CENEL, su propio PDF, Empresa Eléctrica Quito, su propio PDF, Emel Norte, igual, Elepcosa, lo mismo, Empresa Eléctrica Ambato, igual, Empresa Eléctrica Riobamba, lo mismo, Empresa Eléctrica Sogues, lo propio, y así. Todas las empresas eléctricas regionales con su PDF y los horarios de los cortes de energía. Pero
Em, por acá, ¿qué me dice Carlitos? Aún no se ejecutan porque SENACE no solicita quitar la carga. O sea, ni siquiera han coordinado entre ellos. Imagínense. Increíble. O sea, ni siquiera lanza el ministerio el comunicado. Nos dice, les vamos a quitar la luz desde tales horas. Además de entre 11 y 12 horas de corte. Entre 11 y 12 horas de corte. Hace unos días, la presidenta de la Cámara de Industrias y Productividad, la señora María Paz Hervis, además absolutamente alineada con el gobierno actual y con el anterior, anticorreísta total, la señora Hervis, advertía que, de acuerdo al horario establecido para los cortes de esta semana, que iban de 22 a 6 horas, ellos preveían unas pérdidas diarias de 20 millones de dólares. Ahora, con cortes de entre 11 y 12 horas, en los horarios de mayor productividad, durante todo el día. Yo quisiera que hagan un recálculo estas cámaras empresariales para que nos digan a cuánto podría llegar las pérdidas económicas para Quito, para Guayaquil, para Cuenca, para el resto de ciudades, para los 221 cantones y para todo el país. Seguramente ya no serán solo 20 millones de dólares diarios, seguramente serán más. No, pero yo les decía hace un momento que como están las cosas, lo más fácil sería achacarle al equipo de comunicación el hecho de haber publicado a las 23 horas de ayer esta información de que se iban a modificar los horarios, de que se iban a incrementar las horas de corte y de que estas iban a aplicarse en todo el país y no únicamente como se había anunciado el pasado sábado, porque creo que hay que recordarles también que el día sábado se reunió el COE nacional y anunciaba un apagón en 12 provincias para precautelar los recursos hídricos, lo cual también generó muchas especulaciones por el tamaño de las provincias, por cuáles eran además las provincias. Había un ciudadano azuayo que decía a Azuay, que genera el 70% de la electricidad del país, le quitan la energía, ¿no? Mientras a Quito y Guayaquil no, y entonces empezaron a hablar del tema del bicentralismo y cosas por el estilo. Pero la noticia del sábado, y perdón que me salga un segundito de lo que les iba a mencionar, tras 71 días de sequía en el Ecuador, el COE nacional toma medidas urgentes para precautelar el uso de los recursos hídricos, por lo que se prepara la suspensión del servicio eléctrico en 12 provincias del país. Las autoridades del COE nacional, presidido por la ministra de Ambiente, la señora Inés Manzano, determinaron este sábado 21 de septiembre la suspensión del servicio eléctrico en zonas determinadas con el objetivo de precautelar el uso de los recursos hídricos debido a la peor sequía hidrológica en los últimos 61 años en el país, ¿no? Entonces, de esta manera, el domingo 22 de septiembre se suspenderá el servicio de luz de 8 horas a 17, ayer, en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Y claro, esto se prestó mucho para la especulación porque habían personas y analistas que decían, ojo, en estas provincias no es donde se concentra el grueso del electorado de este país, que es Pichincha, Guayas, Manabí, Santo Domingo, y por ahí alguna otra provincia que se me escapa, ¿no? Manabí, donde está el grueso del electorado. Estas provincias tienen un electorado más pequeño, la medida está incluso tomada políticamente, no técnicamente, en fin, fue motivo de mucha discusión y de varios temas que dieron lugar a lo que les decía, la especulación. Pero vamos al tema de la comunicación, porque creo que acá va a resultar como muy fácil decir que el equipo de comunicación del gobierno es el responsable de esto, que no han comunicado a tiempo y demás. Totalmente de acuerdo, obvio. ¿Cómo voy a estar de acuerdo que saquen un comunicado advirtiendo de que los cortes van a empezar desde la mañana a las 11 de la noche cuando ya todos o la gran mayoría estamos dormidos? Incluso yo, que suelo dormir súper tarde, yo me duermo pasada las 0 horas. Tengo esa mala costumbre, y ayer me dormí a las 22, entonces asimismo mucha gente que le toca madrugar o que tiene que trabajar muy temprano, un domingo y más todavía
sabiendo que el lunes empieza la semana, se va a descansar muy temprano. ¿Cómo puede ser posible que saquen un comunicado advirtiendo de cortes de 12 horas a las 23 horas de un domingo? Y yo me pongo a pensar, haciendo de abogado del diablo, que capaz no es culpa del equipo de comunicación y probablemente los señores del equipo de comunicación del gobierno, de la SECOM o del Ministerio de Electricidad, lo que tienen que lidiar es con la falta de decisiones y la falta de acciones oportunas y tempranas de quienes están a cargo de las acciones técnicas con respecto de un tema tan sensible como la electricidad. O sea, un comunicador, un community manager, no es el encargado de decir, ¿saben qué? Vamos a cortar la luz de tal hora a tal hora, de esta semana a la siguiente. No, el comunicador está para elaborar los boletines, para hacer las estrategias de comunicación, para ver qué es lo que más conviene de acuerdo a cada red social, a cómo van a salir en los medios de comunicación, hacer una agenda de medios. O sea, un anuncio como el que sacan ayer a las 23:10 tenía que haber, por ejemplo, tenido presencia de o el ministro o los viceministros o los subsecretarios o las personas entendidas en la materia dando declaraciones para que salgan los noticieros que se publican entre las 19 y las 21 horas del domingo. En los domingos incluso hay programas de opinión que se transmiten hasta las 22, 23 horas. Podrían haber aprovechado incluso esos espacios para amplificar todavía más este anuncio, pero yo creo que acá la responsabilidad en serio no recae o no debería recaer sobre los equipos de comunicación, porque ellos no están al mando y no están a cargo de las decisiones importantes. En este caso, una decisión importante sí es saber a qué hora se va a publicar el comunicado, pero para publicar el comunicado primero tienes que tener el contenido del texto o el texto, porque si no te va a pasar como el presidente, no hay texto, ¿no? Entonces cuando no hay texto no publicas nomás, pues. Cuando no hay decisiones, el equipo de comunicación, por muy bueno que sea el equipo de comunicación, no tiene que publicar. Y me parece que lo importante acá, más allá de achacarles a los señores de comunicación, que a mí, por ejemplo, de verdad que no me gusta para nada lo que hace en comunicación el gobierno, porque están vaciando de política a la comunicación y están tratándonos a los ecuatorianos como que si fuéramos una manada de idiotas. Me parece que eso es lo que han venido haciendo, eso es lo que están haciendo y lo que seguirán haciendo. Pero creo que al equipo de comunicación no se le puede achacar de este asunto, porque esto radica en la toma de decisiones y las decisiones están a cargo o del ministro de Electricidad o de sus viceministros o de la gente que está al mando de los temas técnicos. Y ellos, al mismo tiempo que tienen que tomar las decisiones en el momento propicio, tienen que comunicar también oportunamente a sus equipos para que ellos se encarguen de informar a la ciudadanía. Pero las decisiones tienen que ser a tiempo. No creo que ayer a las 22:30 se hayan sentado viéndose las caras del ministro y sus funcionarios del ministerio a decir, chuta, ¿qué hacemos? Cortemos nomás la energía desde temprano, porque si no, no nos va a aguantar la reserva que hay en Masar. O sea, ya deben haber tenido ellos antes una decisión, y esa decisión tenía que haber sido oportunamente compartida con sus equipos de comunicación, y los señores de las direcciones de comunicación oportunamente planificar una agenda de medios para que salgan los funcionarios a decir en todos los canales de televisión, en todos los noticieros, y publicar a través de todas las redes sociales, no únicamente el Twitter, que es la burbuja más chiquitita de todas las redes, sino en todas, en donde está la gran mayoría de la población, en Facebook, ahora en TikTok, ¿no? Que es donde mayor presencia de ciudadanos hay, y se pueda difundir, y al mismo tiempo los ciudadanos podamos planificar de una mejor manera nuestra cotidianidad, nuestro día a día, que evidentemente con los cortes de energía se ha visto absolutamente modificada y trastocada, ¿no? Y a la realidad que tenemos hoy en día, digamos, creo que no es ni de cerca, ¿no? Lo que hemos venido viviendo
durante los últimos años. Que ha habido años en los que ha habido apagones, sí, pero no apagones de 11, 12 horas. Y no desde esas horas. Y no, además, acompañados de una profunda crisis de inseguridad. Porque creo que a este asunto hay que añadirle este tema de la inseguridad. Y por supuesto no voy a dejar de mencionar y de comentar lo sucedido este fin de semana, ¿no? En Quito hubo una masacre. Una balacera en donde me parece que fueron asesinadas 5 personas. Y lo sucedido en Durán. Esto mientras no hay luz. Y sin luz no funcionan las alarmas. Y sin luz no hay internet. Una masacre se registró en una peluquería de Quito, en el sector de Pisuli, en el norte de la ciudad. La policía informó que el hecho delictivo se presentó la noche del pasado 20 de septiembre. Las unidades policiales especializadas están haciendo las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables de la masacre en una peluquería. Según los datos preliminares, varios individuos armados ingresaron al establecimiento y dispararon. Tras el ataque murieron 5 personas y otra quedó herida. Esta última fue llevada a una casa de salud para que fuera atendida inmediatamente. Por información de la policía, se conoce que 2 de los fallecidos registran antecedentes penales por robo, secuestro extorsivo, asesinato, tenencia y porte de armas. Hasta el momento se desconocen las causas sobre por qué las 5 personas fueron asesinadas por los sicarios. Tampoco se sabe si se trata de un ajuste de cuentas. Eso en Quito, donde hace pocos días atrás hubo un intento de sicariato en contra de una funcionaria del SNAI, ¿recuerdan ustedes? ¿Y qué tal sobre lo sucedido en Durán? Una de las ciudades más inseguras del mundo, no solamente del Ecuador. Calcinan a 3 hombres en la vía pública en Durán y asesinan a otros 2. Con baldes de agua, moradores de Durán intentaron apagar el cuerpo de 3 hombres que ardían en llamas en plena vía pública. El hecho sucedió en la cooperativa Los Helechos, al sur del cantón Durán. Debido al hecho, la Policía Nacional intensificó los operativos que incluyeron sobrevuelos en helicóptero. Sin embargo, casi al mismo tiempo se registraron 2 casos de sicariato, uno en Cerro Redondo y otro en la cooperativa 5 de junio. En total, 5 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas este domingo 22 de septiembre en Durán, provincia del Guayas. Según la policía, se trataría de una disputa entre bandas criminales. Y a propósito de este tema, Inside Crime ha publicado también un reportaje que se titula Durán, una ventana a la explosión del crimen organizado en Ecuador. Durán, que un día fue una concurrida capital comercial, se ha convertido en la zona cero del alarmante aumento de la violencia criminal en Ecuador, con una tasa récord de homicidios de 147 por cada 100.000 habitantes. En 2023, esta ciudad costera ejemplifica el rápido ascenso de Ecuador hacia el caos criminal. Pero, ¿qué está impulsando esta transformación y está dando resultados? Los esfuerzos del gobierno por revertir estas tendencias. Para acompañar el lanzamiento de la investigación en Durán, Ecuador, mapeo del crimen organizado desde su epicentro de violencia, Inside Crime, ha organizado incluso un evento virtual el 26 de septiembre, así que ahí por lo menos uno estará o tratará de estar presente. Les comparto de una vez esta información a propósito de lo que está sucediendo en Durán. Hay organismos internacionales y portales internacionales como Inside Crime que están organizando un evento en línea el próximo 26 de septiembre a las 11 horas para abordar todo lo que tiene que ver con la inseguridad en Durán. ¿Y por qué les quería mencionar este tema de Durán? Partiendo de lo que había sucedido en Quito también el pasado 20 de septiembre, con esa masacre en una barbería o en una peluquería. Porque quiero traer a la memoria de ustedes las imágenes de mediados de julio pasado, cuando el presidente Noboa ingresaba a Durán, cruzando por el puente de la Unidad Nacional,
abordando tanquetas en carros militares con chaleco antibalas y acompañado de un ejército, con el relato de nos tomamos Durán. El gobierno sacó una infinidad de productos durante aquellos días, entre el 17 y 18 de julio, si no me equivoco, posterior a la llegada de Daniel Noboa Durán. Esa llegada que yo les manifestaba, ¿no? Era con drones, con tanquetas, con blindados. Y que el gobierno decía, nos tomamos Durán. Ustedes recordarán también que al siguiente día de eso, y yo, digamos, no porque sea un adivino, porque sea un clarividente, pero creo que sí entendemos muy bien cómo funcionan estas lógicas, más todavía ahora con lo líquida que es la comunicación y la información. Sabíamos que al siguiente día de la llegada del presidente, en Durán iba a seguir ocurriendo exactamente lo mismo. Y nosotros aquí en este espacio hicimos ese ejercicio. Vimos que era lo que estaba pasando al siguiente día de la visita que tuvo Noboa Durán con militares y policías. Y al siguiente día no había un solo policía en las calles de Durán. Bueno, un par de meses después de la visita de Noboa, Durán sigue convertida en la ciudad más insegura del Ecuador y del mundo. Ya vieron ustedes, según los datos de Inside Crime, un promedio de 147 homicidios por cada 100.000 habitantes hacen de esta ciudad, que colinda con Guayaquil, hoy mismo la ciudad más insegura del planeta. Una ciudad que tiene a su alcalde gobernando y administrando la ciudad desde la clandestinidad. Es más, creo que vale también la pena preguntarnos, después de que salió unos días de vacaciones Luis Chonillo, ¿en dónde está en este momento el alcalde de Durán? Porque además entendemos que las amenazas por un lado se profundizaron y por otro lado hubo una serie de denuncias que publicó el gobierno y que no sabemos en qué fueron a parar, que pretendían involucrar a ciertos funcionarios municipales con el crimen organizado. No sabemos cuál es el seguimiento que se le ha dado a esas denuncias que hizo el propio presidente Noboa. Pero ahí tienen ustedes una muestra más de lo ficticia que termina siendo la política pública de seguridad del gobierno, lo cual demuestra además que es y fue en su momento algo que se diluyó en la vorágine de información y de noticias y de eventos que ocurren en este país, la famosa toma del gobierno del Cantón Durán. Hoy convertido en un escenario nuevamente ya ni siquiera de guerra. Esto es de espantoso. La nota de la web de Radio Pichincha habla de que 3 sujetos que habían sido capturados cometiendo algún delito, fueron calcinados, fueron incinerados, fueron quemados en media vía pública en Durán. Y esto se está volviendo ya algo repetitivo. La pregunta es, en serio, ¿qué está haciendo el gobierno para evitar que cosas como las de Durán se repitan? O cosas como las que pasó en Cayambe hace una semana atrás vuelvan a suceder, que la gente haga justicia por mano propia porque ya no cree en las instituciones, ya no cree en la policía, ya no cree en la justicia, ya no cree en el gobierno, ya no cree en nada. Y que además la población, como parecería que ya perdió la fe, la esperanza, y que ya no cree en nadie, ni en nada en este país, cree que la única solución a los problemas de inseguridad es hacer justicia por mano propia. Y yo repito nuevamente, les vuelvo a decir a ustedes, más allá de los productos para el TikTok, más allá de los videos súper chéveres, con música de Rambo, con esa puesta en escena toda hollywoodesca, con la que llegó el señor Noboa acompañado de un ejército de militares y policías a Durán, ¿qué más han hecho para evitar que ocurran cosas como las de este fin de semana? Yo creo que muy poco, o creo que nada. E insisto, todo se ha quedado únicamente en el TikTok. Por eso es que les decía yo hace un momento que no comparto y no me gusta en lo absoluto la forma de comunicar del gobierno, porque en serio creen que los ecuatorianos somos una manada de tontos.
Porque creen que con un TikTok del presidente vestido como G.I. Joe, subido en una tanqueta, nos van a convencer de que han solucionado los problemas de inseguridad en Durán. Y estamos viendo de que no se han solucionado los problemas de inseguridad y que más bien la situación tiende a agravarse, tiende a complicarse y cada vez se va poniendo mucho peor. Digamos, estamos siendo conscientes de que han calcinado y han incinerado a 3 hombres en plena vía pública, por donde, como pasó en Cayambe también, transitan niños, niñas, adultos mayores y demás. A mí por lo menos sí me inquieta. No sé si a alguien en el gobierno le inquietará esta situación, pero por lo menos a mí sí. Y yo creo que a la mayoría de ustedes, por supuesto, también. Y compartirán estas inquietudes y este malestar que uno siente. Porque aparte de eso, este es un país que no solo está asfixiado por la violencia y la delincuencia, sino también es un país que no tiene ni siquiera electricidad. No tenemos luz. Y que cuando nos van a quitar la luz, incluso en eso no cumplen, porque dicen que nos van a quitar la luz a las 6 y no nos quitan. Por lo menos en eso cumplan. No nos mientan. Si nos van a cortar, córtennos la luz. Sean formales por lo menos en eso. Ya van a hacer el daño, hagan el daño bien, cumpliendo su palabra. 4.500 personas conectadas y tenemos apenas 1.600 likes. Con ustedes también estoy decepcionado. A ver, pongan los likes, por lo menos 2.000.